Conversatorio. Conversatorio. Transición energética. Tendencia global con acción local. Panelistas: María Fernanda Suárez, presidenta de Accenture. José Sánchez, presidente de Epiroc Américas. Modera Fernando Quijano, director de La República. Invitamos a pasar al escenario a la doctora María Fernanda Suárez, presidenta de Accenture, administradora de empresas del CESA, cuenta con máster en gerencia de políticas públicas de la Universidad de Georgetown. Dentro de su trayectoria profesional ha ejercido como ministra de Minas y Energía, vicepresidente ejecutiva de Estrategia y Finanzas de Ecopetrol, directora de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, vicepresidenta de Inversiones del Fondo de Pensiones Porvenir. Además, ha hecho parte de las juntas directivas de Isagen, Cenit, filial de Transporte y Logística del Grupo Ecopetrol, entre otras. Bienvenida. Invitamos al doctor José Sánchez, presidente de Epiroc Américas. Es de origen español, magíster en Ingeniería de Minas, egresado de la Escuela de Minería de España. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en minería, desempeñándose en posiciones de producción, investigación y desarrollo. Sus últimos roles antes de la presidencia fueron como gerente general de Epiroc en México, posteriormente gerente general en Epiroc Chile. Actualmente es el presidente de la división Global Surface y presidente ejecutivo de Epiroc para el continente de América. Bienvenido. Le damos la bienvenida a nuestro moderador Fernando Quijano, director de La República, doctor en estudios políticos y opinión pública, profesor universitario y periodista especializado en temas de economía, finanzas y negocios. Cuenta con una amplia trayectoria profesional, trabajó en El País de Cali, El Tiempo de Bogotá, El Mundo de Madrid y durante 10 años fue editor general de El Colombiano de Medellín. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente, se especializó en economía en la Universidad de La Sabana, estudió en la Universidad de Navarra y en el Advanced Executive Program de la Northwestern University. También es especialista en alta gerencia de la Universidad de los Andes. Le damos la palabra a nuestro moderador. Muy buenas tardes a las personas que aún sobreviven de esta larga jornada de trabajo y obviamente de enterarnos para tratar de hacer un poco de prospectiva para dónde va un sector tan neurálgico para la economía como es la minería y por supuesto para dónde va la economía, que ahí entre telones le recordaba a nuestros panelistas que hace más o menos un año yo estuve aquí con el hoy presidente Gustavo Petro haciéndole la entrevista como candidato y les decía que lo primero que fue lanzar un gran desafío y realmente los asesores de su campaña estaban cuando salimos allí, dijo, no, pues que ahí hay 60 votos, ninguno van a votar por mí, a mí me interesa es el meeting que voy a hacer afuera en La Boquilla, que son 8,000, yo no sé si se acordarán de ese tema y obviamente de un año para acá las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado y obviamente todavía siguen en ese limbo de incertidumbre, todavía siguen en ese afán por saber verdaderamente cómo van a pasar estos próximos 48 meses, 47 ya, pero bueno, cómo va a pasar todo este tiempo y los procesos que implica cualquier reforma. Código Nacional Minero, cualquier reforma a las regalías, cualquier recambio en la reforma tributaria, todas estas cosas son procesos de tiempo que duran mucho y lo importante es pues obviamente que haya claridad dentro de los funcionarios. Este es un panel que tiene que ver con la transición energética. La transición energética, como yo siempre he tenido esa inquietud, si en temas de renovación energética, y los expertos me ayudarán a esclarecerlo, uno tiene que ser pionero o gregario. Y uno dice, bueno, es que tampoco de Cundinamarca a Dinamarca, o como dicen en Perú, de Cajamarca a Dinamarca hay mucha diferencia. Sí debemos ser pioneros y sacar el pecho de que somos el país
más rápido en transición energética y eso realmente qué costos tienen para generar desarrollo del Producto Interno Bruto y realmente competitividad en nuestras empresas. Yo quisiera que la doctora María Fernanda Suárez que nos haga una breve introducción, 3 minutos, cómo ve el sector, cómo ve las cosas como desde su punto de vista, ahora en el sector privado, reconocida exministra y funcionaria importante de Ecopetrol, nos diga cómo ve el sector. Y lo mismo para José, realmente cómo ve el sector, para dónde van y obviamente su visión desde la empresa. Adelante, doctora Suárez. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Les toqué de castigo a las 5 de la tarde, pero bueno. A ver, yo empezaría con algo muy importante, es la minería y la transición energética. Y creo que lo más importante es pensar que la minería es el gran aliado de la transición energética. Y el que esté en contra de la minería metálica está siendo parte del problema y no de la solución al cambio climático. Y ese es un tema que hay que poder transmitir mejor, porque cuando uno oye las conversaciones pareciera que estamos hablando de una minería, y ahí voy a ir como al siguiente punto, una minería de hace un siglo. Y creo que parte de lo del imaginario que hay en la gente es que la minería que se hace es una minería que no ha tenido ninguna evolución tecnológica, que no ha habido una evolución de las normas ambientales y sociales y que hoy es una minería que se puede hacer de una manera armónica con el desarrollo de otros sectores y con el medio ambiente. Entonces, es muy importante la minería en todo el tema de transición, energética. En particular en Colombia, diría que pues tiene muchas oportunidades desde el punto de vista de recursos naturales y ahorita seguramente, y pues yo creo aquí lo que pasa es que este es un foro en el que todos digamos que tienen esa vista de los recursos que tiene Colombia y que Colombia ha sido uno de esos pocos países dentro de toda la región latinoamericana que menos ha tenido provecho de su minería metálica y pues ahí quedan unas reservas que además hay que decirlo, la naturaleza puso las reservas en donde están las reservas, no es como una carretera que uno puede decidir por dónde hacer el trazado, sino donde está el depósito, donde está el yacimiento es donde está. Y eso es uno de esos temas, digamos que tensionantes cuando uno habla de los temas de diálogo social, porque, y conectando con la transición energética, lo que no puede, en donde tiene que haber un equilibrio muy grande es que claro que las comunidades tienen que tener incidencia sobre sus territorios, pero tiene que haber un balance entre el bienestar general y el bienestar particular. Entonces diría que esas son un poco las tensiones que veo alrededor, una gran oportunidad para Colombia, pero pues como hemos visto en el día de hoy, unas tensiones no menores en el territorio y en el entendimiento, diría yo, de cómo se puede hacer la minería bien hecha, cumpliendo con todos los estándares ambientales y que la minería de la minería de gran escala, la minería de los proyectos grandes, típicamente son la minería que tiene la mejor escala para cumplir con la normatividad ambiental. Entonces, ahí empezaría. Doctor José. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que la doctora tenía toda la razón en dos aspectos críticos. Si queremos ir a la transición energética y queremos realmente tener un mundo mejor allá por los 2030, con los objetivos que la mayoría de los países están adheridos y tienen el compromiso, la verdad es que la minería y ciertos minerales críticos para ella es la única solución. Hablamos de uno de ellos, litio, pero hablamos del cobre, hablamos del cobalto, hablamos del níquel. Entonces, si hablamos de cómo ha evolucionado la minería, y estaba de acuerdo totalmente, yo estudié minería hace más de 30 años
Y toda mi experiencia en minería ha sido ver esa evolución en que la minería que estaba considerada en el siglo pasado realmente golpeadora de recursos naturales, no amigable con el medio ambiente, no es la minería que tenemos hoy día. Todas las empresas mineras tienen unos compromisos y unos estándares que son altísimos. Toda la parte de sostenibilidad que ellos que se han comprometido a afrontar para el 2030, 40 y 50 son realmente retos importantes y que nos pueden ayudar muchísimo a tener una lucha contra ese cambio climático que es todos los acuerdos de París y de Glasgow que se están ejerciendo. Entonces, líderes del mercado, tanto compañías mineras como OEMs, como OEM, Original Equipment Manufacturers, todos tenemos prácticamente la misma mentalidad. Todos estamos viendo cómo podemos aportar nuestro granito de arena para que eso sea una realidad. Si yo les doy el ejemplo de Epiroc, Epiroc tiene unos compromisos para el 2030 que el año pasado fueron certificados por el Science Based Targets Initiative, que están de acuerdo con el objetivo de no subir más de 1,5 grados precisamente por el cambio climático. Entonces, totalmente en línea las explicaciones y los compromisos y cómo lo vamos a hacer, el plan de acción, están ratificados de que eso es factible. Entonces, tenemos en esa visión tenemos dos grandes pilares: People and Planet. Personas, la seguridad, la salud, la higiene, pero también la capacitación, las comunidades que están allí involucradas, el entrenamiento de las futuras generaciones, la igualdad de género, la diversidad, la inclusión. Pero luego tiene el segundo pilar, que es el planeta, que es todo lo que hacemos por contribución a la reducción del CO2, de las emisiones de CO2, que van a ayudar precisamente a llegar a los compromisos de no más de 1,5 o 2 grados de incremento de temperatura. Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Un ejemplo. Bueno, podemos producir equipos que tengan menos impacto. Es lo que estamos haciendo, a través de movernos del diésel a los equipos eléctricos. Pero también tenemos un compromiso porque nosotros generamos CO2 en nuestra producción, aunque es el menor impacto, pero también tenemos que trabajar con ello. Tenemos que trabajar con nuestros proveedores exigiéndoles que tengan el mismo compromiso que nosotros, el 50% de reducción del CO2 para el 2030. Entonces, hay muchas oportunidades y yo creo que todos los líderes del mercado están muy comprometidos con ello. Sí. Muchas gracias. Una pregunta muy concreta antes de darle un poquito de contexto es ¿cuál va a ser el impacto de la transición energética en el sector minero? Digamos, esa sería la pregunta. Pero alguien me preguntaba el otro día cómo va a afectar o qué es la transición energética en una persona, común y corriente, del que viva en el sector rural. En Colombia hay 14 millones de familias y de esas 14 millones de familias, 2 millones todavía cocinan con leña. Una forma de explicarle a esas personas que cocinan con leña es, usted tiene que dejar la leña, primero tumba árboles y es un tema absolutamente dañino para el ambiente y seguramente se le va a poner una pipeta de gas, para que usted cocine con gas y no cocine con leña y esa será una transición seguramente a un renovable porque aquí va a venir el Estado y le va a facilitar unos paneles solares y seguramente usted va a cocinar con paneles solares y se le explica, pero él con esta astucia de la sabiduría popular colombiana, él dice, pero sí es que me van a cobrar, porque yo por la leña no me cobra nada, son los árboles secos, muchas veces es los que yo uso, ahí nadie me cobra, el gas me cobra y seguramente la energía solar me cobra. Cámbiele la familia pobre por una empresa minera, que digamos que pronto su combustible es el carbón o su combustible es no sé cuál sea. Entonces, ¿cómo va a ser el impacto real de la transición energética en el sector minero? Doctora Suárez. Pues, a ver, yo diría, tú dijiste ahorita, Fernando, una cosa al principio y es la velocidad.
es que la clave de la transición energética es la velocidad. Y si nosotros tomamos demasiada velocidad nos vamos a estrellar. Y tenemos que tener una senda clara de cómo ir haciendo una transición que tiene muchas aristas. Y para lo que mencionas tú, cuando uno está en los temas energéticos, uno está todo el tiempo tratando de balancear 3 variables. Y cada vez que se va para un lado o para el otro, se está equivocando. Las 3 variables son, la primera, confiabilidad, asegurar que la energía está. Y ya voy a ir al sector minero. La segunda es sostenibilidad y la tercera es que los precios a los que la gente tiene acceso a esos energéticos sea pagable para la gente o, como en el caso de la leña, que realmente tengan electricidad. En Colombia la mayor causa de enfermedades respiratorias es justamente por esas 2 millones de familias que todavía cocinan con leña. Entonces es muy difícil hablar de un país que haya más equidad y menos pobreza cuando 2 millones todavía cocinan con leña, pero no terminó de desarrollar el sector energético. Esas 2 cosas no son consistentes. Yo creo que ahorita tenemos mucho que aprender de lo que está pasando en la crisis energética europea, cuando me refería a la velocidad. Y aquí un elemento de confiabilidad muy importante en la matriz eléctrica colombiana es el carbón. Y no nos puede dar pena decirlo, lo tenemos que explicar. Y tenemos que explicar que esto no es un tema de ideología, o sea, nadie emite CO2 porque quiera o porque crea que es bueno, es porque los humanos necesitamos la electricidad y porque, y esto hay que hacer más énfasis, y para que entremos a ese tema de la tecnología, las tecnologías que producen la energía que demanda la humanidad, que no generen emisiones de carbono, todavía no están listas para sustituir al carbón o para sustituir el gas. Entonces, y claro que hay energías renovables, ustedes saben que yo, mejor dicho, la más impulsora de las subastas de las energías renovables y todos los megavatios que van a entrar en el futuro son producto de las subastas que hicimos en el cuatrenio pasado, pero eso es parte de la diversificación de la matriz, pero Colombia no puede dejar de tener carbón en su matriz eléctrica o corremos el riesgo de no tener luz. Entonces, la velocidad de la transición es un tema tremendamente importante en cómo sí tenemos que tener esa visión de que las tecnologías van a evolucionar y que a la medida en que las tecnologías evolucionan se tiene que disminuir a la mayor velocidad posible los combustibles fósiles, pero tenemos que asegurar, pero tenemos que entender ese tránsito. O sea, por eso es que la palabra se llama transición y el determinante es que lo hagamos a una velocidad correcta. Si nos aceleramos en la velocidad, si acabamos con nuestros recursos, que son los que nos dan la confiabilidad antes de tiempo, probablemente vamos a estar como Europa, en donde hay reunión en este momento en la Unión Europea para ver cómo van a hacer, porque tiene una gran preocupación que en el invierno no haya suficiente electricidad para atender a la población en este invierno. La velocidad como eje fundamental para la transición y el impacto que puede tener en el sector minero. ¿Qué aspecto de usted en esa transición que va a golpear al sector? Fíjate que yo estoy viendo los países y los gobiernos tienen un reto y todos tienen un reto. Unos por un motivo, otros por otro. El ejemplo de Europa ahora es bien claro. Ninguno va a poder solventarlo en un corto plazo de tiempo, sino va a tener que hacer un roadmap. Hay que hacer esa transición. Pero lo que sí estamos viendo es que hay muchas compañías líderes que están tomando la responsabilidad de contribuir, que significa que están innovando, están ayudando a buscar energías alternativas. Hoy día sabemos que todas posiblemente la última década o las 2 últimas décadas, si empezamos desde cuando empezó la energía eólica o solar, esa energía estaba subsidiada por los gobiernos. Entonces, si tú le quitas el subsidio,
pues ya es menos interesante, entonces hace los proyectos inviables. Pero hoy día no hay una manera de darle completamente el cambio al sector y la transición va a pasar por innovar y ayudar a que la transición sea más rápida, y la única manera es a través de tecnología e innovación. Y hay muchas compañías que están hoy día trabajando en esos nuevos productos. Yo hablo principalmente de minería, y en minería hay ya productos con nuevas tecnologías que están muy próximos a lanzarse al mercado, que yo creo que esas contribuciones, esas inversiones, ayudarán a los gobiernos precisamente a ayudar a su matriz energética y a hacer también el pacto social que lo haga posible de acuerdo a sus condiciones. José toca dos palabras claves que son los minerales críticos. Esos minerales críticos, y no sé si se dieron cuenta, bueno, sí se dieron cuenta que el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, como que desmontó el tema del oro de su tema de la reforma tributaria, porque él ya saca un listado, y lo hablábamos ahora con el doctor Nariño, un listado de minerales críticos que cuando uno se le pregunta ahora que los jóvenes, los millennials, están tan influidos por el efecto Greta Thunberg, que todo es malo, que todo contamina, que todo esto, y uno le dice, pero es que hay unos minerales críticos que hacen posible que todos tengamos un celular, que todos viajemos con comodidad y que uno disfrute las nuevas tecnologías. La pregunta es, ¿Colombia tiene oportunidad en esos llamados minerales críticos que se necesitan para desarrollar la transición energética y que quizás por falta de sensibilización ante la opinión pública como que desconocemos que Colombia puede ser, no sé, una potencia en cobre, una potencia en oro, una potencia, no sé, en coltán o en litio, todas estas cosas? ¿Cómo juegan esos minerales críticos en la transición y cómo Colombia puede encontrar, la palabra adecuada para este sector, una beta e irse por ahí? Sí, pues yo ahí dividiría dos cosas. Yo creo que en lo que entendí que dijo el ministro Campo de por qué bajaron el tema de las exportaciones de oro, es más porque eso termina incentivando aún más la extracción ilícita de minerales de oro, que en Colombia es el gran problema ambiental. Y cuando uno oye el debate, tal vez la mayor angustia es que estamos poniendo el ojo en donde se cumplen los estándares ambientales, pero estamos pensando que, pero no es tan claro realmente la estrategia, que no es que no haya habido, sino que es más fácil decirla que hacerla, de cómo se va a acabar con la extracción ilícita de minerales, que es la que utiliza mercurio, la que contamina las fuentes hídricas, la que genera más, digamos, un efecto devastador sobre los ecosistemas en Colombia. Entonces, y ese punto es importante porque y aquí que hay muchos honorables representantes de el país en el Congreso de la República, porque en los temas ambientales tenemos una tentación a prohibir, y el resultado en Colombia de esa prohibición ha sido la actividad ilícita. Entonces, a mí me tocó en mi época de ministra que uno va, claro, esto suena muy fuerte, pero es la realidad, uno llega al Amazonas, está absolutamente prohibido hacer una explotación de una cantera para construir una casa, pero la gente no va a dejar de tener casas porque pues o deforesta y lo hace entonces ahí hay un conflicto que hay que terminar de resolver, y sí hay unas zonas protegidas que por supuesto hay que proteger porque es muy importante conservarlas, pero el Estado no, o la regulación no termina de circularmente resolver el tema de cómo se va a hacer. O bueno, en los Montes de María o cosas así, se ven cosas que son muy, muy complicadas. Entonces ese es como un pedazo, digamos, en el debate de Colombia que es distinto. En el tema de la oportunidad para Colombia, claro, las reservas de Colombia en cobre, y justamente por el conflicto uno ve que Colombia es uno de esos sitios en donde hay unas reservas mucho más grandes que en otros lugares porque no se ha explotado. El mundo ideal sería ver que estos son los minerales que generan la solución a la transición energética. Todos sabemos que el cobre, por ejemplo, pues es el mecanismo de transmisión, o sea, al final la solución al cambio climático pasa por electrificar una gran parte de la economía.
todo lo que hoy no está electrificado. Y pues el cobre es el mineral metálico que genera mejor transmisión y que es indispensable en paneles, en turbinas, en todo, solo para poner un ejemplo. Y nosotros como país deberíamos vernos como esa potencia y ver cuál es la manera de desarrollar pues esa oportunidad de recursos que tenemos. Minerales críticos. Sí, y fíjate, una aportación. España, Consejo de Ministros, 30 de agosto. Han hecho la hoja de ruta para la gestión sostenida de la materia prima de los minerales, tanto metálica como no metálica. Nos ha costado 40 años en armonizarla. Cada uno tenía sus políticas totalmente diferenciadas. Ahora es, después de 40 años, la primera vez que hacen esta hoja o ruta crítica que van a hacer. Y la primera de las prioridades es eficiencia, que vienen a ser usar o consumir el mínimo número de nuevas materias primas, es decir, de las que tienes que extraer de la tierra. Pero la segunda prioridad es la circularidad, ¿no? Que es utilizar ya materias primas que ya están en el mercado, la parte de materia prima secundaria. Y la tercera es, por supuesto, la sostenibilidad, pensando en las nuevas tecnologías. Pero la primera es materias primas nuevas, la eficiencia en el consumo. Sí, pero es que toda la parte nueva que estamos viendo de electrificación, como bien ha dicho la doctora, va a necesitar un consumo masivo de cobre y de litio. Pero no solamente de esos dos minerales, es que también necesita el aporte de cobalto y necesita la parte de níquel. Y esas son las oportunidades, tú preguntabas, para Colombia. Colombia tiene esos depósitos, no los tiene en gran explotación, pero los tiene. Los estudios geológicos indican que hay mantos que se puedan declarar como potenciales reservas y, por supuesto, estudiarlas. El oro es otro tema diferente, pero sí, Colombia tiene oro, es un mineral crítico, no posiblemente para la electrificación, pero para el desarrollo del país. Ahora, esos minerales críticos, ¿debemos de ser líderes o podemos ser simplemente colaboradores? ¿A qué me refiero? Puede ser que un gobierno decida que es el punto que le puede dar el elemento diferenciador de crecimiento y, por supuesto, incentivar esa extracción de esos minerales. O, por el contrario, puede pensar que solamente van a ser usuarios de los minerales a través de los productos que otros fabriquen. Que ambas son buenas políticas, solamente que cambia mucho la visión para poder ejecutar la visión que tenga de crecimiento. Si hay oportunidad, digamos, oportunidad económica, digamos, con cabeza fría, viendo un balance, un PIG, si hay una oportunidad económica en la transición energética, ¿o es nada más un tema de bienestar? ¿Para dónde va el tema, doctora Suárez? Uno, digamos, nosotros solemos hacer este ejercicio en La República, que es un periódico de 70 años dedicado a la economía, el más antiguo de Iberoamérica dedicado a estos temas, y uno revisa la historia de Colombia y dice desde 1950, la historia económica, desde 1954 más o menos a mediados de los 70 fuimos una economía enfocada en el café. 500.000 familias derivan su sustento del café, tenían miembro de los cafeteros en la Junta Directiva del Banco de la República, y a mediados de los 90, finales de los 90, cuando emerge Cusiana y Cupiagua, nos creímos el cuento de que éramos un país con petróleo más no petrolero, y ese cuento dura más o menos hasta agosto del 2014, para ser exactos. Entonces, de ser un país cafetero a ser un país petrolero, con ínfulas de petrolero, como que después del 2014-2015, como que el país, bueno, tampoco la economía naranja, no sé cuál sea la vocación. Y alguien en un evento similar a estos dijo, el cuento y el futuro de Colombia es la exportación de energía, exportar energía. Y uno dice, esa es la nueva vocación. Entonces, cuando usted haga esa historia, diga, fuimos cafeteros, seguimos siendo cafeteros, somos petroleros, seguimos siendo petroleros, pero el tema es la energía. Si somos capaces de convertir la transición energética
en un, digamos, producto exportable? Yo diría que es un poco más amplio que solo la transición energética en términos generales, y en Accenture, por ejemplo, decimos que el nuevo, así como fue toda la ola de transformación digital desde el 2000 hasta el 2, y seguimos pues impulsando la transformación digital, la nueva transformación es la transformación hacia la sostenibilidad. Y creo que ese es un camino en donde Colombia tiene una oportunidad muy grande y de una manera muy amplia. Y ahí estratégicamente hay que situarnos en cuáles son nuestras oportunidades en los temas de sostenibilidad de una manera amplia. Diría que lo primero, y tiene que ver de nuevo con el tema de velocidad, nosotros no podemos pagar la cuenta por ir más rápido cuando un país como Estados Unidos, un ciudadano estadounidense, emite en promedio 14 toneladas de CO2 por año, mientras que un colombiano emite 2 toneladas de CO2 por año. Entonces la carga no puede ser igual. Y ahí es ese pedazo donde dice nosotros tenemos que ir a una velocidad que esté de acuerdo con ese tema, pero hay que ver la sostenibilidad ahí. Tenemos que el primer foco de sostenibilidad, y creo que ahí hay algo que en la agenda diplomática global hay muchas cosas por trabajar, proteger la Amazonía y proteger nuestros bosques y que se acabe la deforestación es absolutamente esencial. Y ese es un foco y es una oportunidad, y además se pueden generar compensaciones de carbono, y nosotros a futuro podríamos ser, digamos que todo el tema de compensaciones de carbono ser una oportunidad. En el tema de transición energética hay como dos elementos. El primero, la oportunidad, y la oportunidad es sin duda toda la capacidad que nosotros tenemos de generación renovable. Desde el punto de vista de recursos, tenemos en La Guajira una de las velocidades de viento más altas que hay cuando uno ve el mapa de recursos. La radiación solar también es muy alta en toda la zona norte del país y en muchos lugares del país. Podemos hablar de hacer interconexión regional, porque además cuando seamos una matriz con más recursos variables eléctricos, va a ser esencial que estemos interconectados para poder tener mayor confiabilidad. Entonces todo ese pedazo es absolutamente una oportunidad. Tenemos unas oportunidades en hidrógeno muy importantes. Entonces yo diría, todas las nuevas tecnologías, claro que sí, y tenemos que hacer ahí y trabajar. Y tenemos que incorporar mucho el tema de tecnología. Yo creo que ese es como el otro ángulo en donde ahí hay una oportunidad de que toda la, digamos, por ejemplo, para todo el tema de control ambiental, etcétera, más para todo el tema de productividad de las minas, la tecnología hoy juega un rol muy importante. Entonces, yo diría que ahí tenemos toda esa oportunidad. Lo que no se nos puede olvidar es que eso no puede significar que vamos a acabar con las fuentes digamos, de energía actuales, que son las que nos da la confiabilidad hoy. Ese sería el… ¿Hay oportunidad en la transición? Hay oportunidad de hacer más con lo que tenemos. Y si pensamos solamente en la parte de equipos, para la minería actual hay oportunidad de tener equipos con menores reducción, o sea, con menor consumo de fuel, que ya implica una reducción de CO2. Estamos hablando de equipos, por ejemplo, en los equipos de perforación, de un 20 o un 30% de ahorro, que son muchos, ¿eh? Pero luego hay otra oportunidad, que es la parte de automatización. Los equipos automáticos consumen menos porque son más eficientes. Y aparte de dar una oportunidad al operador de traslado a una zona más segura que no está en primera línea de fuego. Pero, por ejemplo, un equipo autónomo, un cliente, una de las grandes mineras, desde 2015 a la fecha, solamente por ahorro del fuel de las perforadoras, que no es el mayor consumidor de fuel en una mina, puesto que sabemos que es el cargueo y el transporte, pero su aportación era 14.000
200 vehículos que hubiera retirado de la carretera, del parque automotriz del país, solamente por ahorro del fuel, utilizando el mismo equipo pero de forma autónoma. Si eso lo llevas a escalas, siendo las perforadoras una parte mínima del parque minero, si tú miras, por ejemplo, todos los avances que se han hecho también en los camiones, cómo se están automatizando los camiones, las flotas, el tráfico de las flotas, estás buscando la eficiencia. Entonces, estás diciendo que, oye, no tengo la solución, por lo que decía la doctora, ¿no?, de la proyección, de obviamente el camino hacia las energías limpias. Todavía hoy podemos tener un impacto muy positivo en el control climático y la aportación al medio ambiente. Uno de los asistentes pregunta algo que tiene que ver justamente con la respuesta de ambos y dice, ¿qué va a pasar con las industrias, empresas que dimos el paso con grandes inversiones en equipos y maquinaria a combustibles limpios para nuestros procesos, gas natural, pero que nos vemos perjudicados por un alto precio para su consumo y con la incertidumbre ante los avisos de cancelación de la exploración del mismo? ¿Qué le podríamos responder a esta persona? ¿Cómo ven, digamos, que digamos, hace menos de un lustro todo el mundo empezó a hacer, digamos, a dar no esa transición energética, sino esa transición tecnológica y que están embarcados en como un limbo de no saber para dónde van? ¿Qué podríamos responderle, doctora Suárez? Pues a ver, yo ahí diría que en términos generales, por eso pues es muy importante las reglas de juego claras para un sector que es un sector que su desarrollo toma tiempo, que eso es como y eso es tal vez una de las cosas que son más desafiantes, y es que las decisiones de hoy probablemente las vamos a ver en 5, 8 años, no se ven, digamos, de una manera inmediata. Entonces, la transición energética, sí creo que las compañías tienen la obligación, porque es todo el tema, digamos, de sostenibilidad, de incorporarlo dentro de su estrategia y de poder asegurar que se vuelve, digamos, que parte del desarrollo de los planes futuros de cada una de las empresas. Y quizás ahí, haciendo, por ejemplo, el énfasis otra vez en los temas de tecnología, creo que también en los temas de sostenibilidad y en los temas de normatividad ambiental, la tecnología de hoy permite que haya, por ejemplo, una transparencia de información a las comunidades, a las autoridades ambientales, muy distinta a la que había en el pasado. Entonces creo que también hay que trabajar en ese ángulo de cómo romper muchos de esos mitos a través de mecanismos de monitoreo, a través de mecanismos de transparencia que rompan, digamos, porque hoy en día muchas de las cosas que se hablen o que se discuten se hacen basadas en premisas que no son ciertas, pero es como quien tiene la razón, y la tecnología sí puede ser como el árbitro que muestra exactamente cómo son las cosas. ¿Puede haber desánimo, digamos, dentro de las empresas mineras? Ya le iba a poner el apellido, mineroenergéticas, de las empresas mineras que hicieron grandes inversiones, pero con el limbo político, como que puede entrar desánimo. ¿Qué hacer en ese momento? Finalmente, las inversiones, tanto de inversores locales como extranjeros, van a venir en un marco jurídico que les dé tranquilidad, porque obviamente la incertidumbre es lo peor. La incertidumbre hace que no produzcan la inversión, y la no inversión reduce la posibilidad de crecimiento. Entonces, sí, lo ideal es una claridad, una transparencia, ¿no?, de cuál sería el marco de trabajo. Mi primera reacción, obviamente, la estrategia posiblemente de esos inversores fue adecuada en las condiciones que se dieron, y posiblemente eligiendo una tecnología que era la adecuada en el momento que tomaron la decisión. Yo quiero pensar que al final el pragmatismo de ver cuál es
el horizonte que se quiere alcanzar, cuál es el gol que se quiere alcanzar, vaya a permitir realmente dar la tranquilidad al mercado de que las inversiones no fueron perdidas y que no va a afectar realmente a la oportunidad de la compañía de seguir creciendo. Lo mismo como que tampoco las tecnologías van a necesitar cambiarse tan rápido como para que la compañía no pueda hacer un avance progresivo, no radical, porque bueno, no hay muchos bolsillos que puedan aguantar un cambio así de la noche a la mañana. Todo tiene que darse la tranquilidad de hacer una transición pausada a la velocidad adecuada, pero que no pare. Doctora María Fernanda, digamos en estos últimos 10, 12 minuticos que nos queda de panel, yo quería acudir a su perfil de economista para analizar un poco el problema digamos, de oportunidades y riesgos que tenemos. Detrás siempre, cuando uno revisa la historia de cada pandemia, viene un periodo de hambre. Siempre después de una pandemia viene una hambruna y luego viene una guerra. Básicamente, si usted revisa las, digamos, 5 o 6 episodios atrás similares al que se vive desde finales del 2019, se da eso. Y en ese, digamos, aquí lo podemos ver, pues el COVID. Nos quiere sacar con el optimismo que nos queda. Lo que pasa es que yo iba justamente para algo que quizás hablaba con alguien que está presente ahí, yo le decía, es que los mineros tienen que pasar de que los acusen de ser los victimarios a ser víctimas, porque el proceso político los está sintiendo es como los señalados, es decir, entonces cambia el papel de victimario a víctima. Yo creo que ahí hay una oportunidad y para allá va el tema de la oportunidad. De la pandemia, la hambruna y la guerra. La inflación es una forma de ver la hambruna. ¿Usted cree que en este proceso el sector minero puede jugar un papel mucho más relevante, activo en la economía colombiana? Todavía puedo listar los productos de mayor exportación y siempre encontraremos los mineroenergéticos. ¿Cómo? Y ahí va, no es pesimista el cuento, es cómo hacer de este momento y entendiendo el contexto y haciendo un poco de arqueología de que hay más oportunidades que tristezas. A ver, pues a ver, yo coincido contigo realmente en que estamos en un momento muy desafiante. Yo creo que por lo menos en los años que tengo de vida y en el sector profesional, difícil y me han tocado muchas crisis. O sea, empecé mi vida en la crisis asiática, me tocó la crisis del 2002, 2008, 2015, o sea, he visto muchas crisis, el COVID, todos en temas muy álgidos. Y difícil pensar en un año con tanta turbulencia y tanta incertidumbre como la que hoy tiene que tomar uno en el mundo empresarial. Esa es la realidad, en todos los aspectos. Y creo que también tenemos que ver que mucho del fenómeno de eso que uno dice, bueno, cómo esta situación que está pasando se vuelve una oportunidad para el sector minero. Hay que partir como de qué reflexiones nos quedan del pasado y qué cosas hubiéramos podido hacer mejor y cómo capitalizamos ese aprendizaje para aprovechar muy bien ese momento. Y para mí la palabra clave se llama comunicación. El sector minero y el sector de hidrocarburos, y habiendo trabajado y queriendo el sector, fue un sector que durante mucho tiempo fue un sector que se preocupó más por digamos que solamente por producir que por comunicar. Y eso además yo creo que también a los que creemos en un modelo económico de desarrollo y de crecimiento es algo que nosotros tenemos que incorporar. En que quizás nosotros no hemos entendido con la velocidad que se necesitaba que la manera de interrelacionarse con la población en general es totalmente diferente a lo que era hace 5 años o a lo que era hace 10 años. Una de las cosas más importantes es que, y esto es una reflexión como para el mundo empresarial en general, nosotros comunicamos, entonces a nosotros nos hacen un paro y nosotros sacamos un comunicado de prensa. Eso no le importa a nadie.
no lo lee nadie. No, Y yo nosotros- lleno el periódico con eso. Y nosotros tenemos que, bueno, eso sí se paga un fee en el periódico para que salga impreso el comunicado. Pero incluso los medios de comunicación están aprendiendo eso, y es que hay que pasar de comunicar a conversar. Y conversar pasa por oír, porque cuando uno comunica, uno está teniendo una relación unidireccional y no una relación bidireccional. Y si nosotros apropiamos eso y decimos, bueno, yo tengo hoy, o sea, mi desafío hoy en día no son los geólogos, no son los yacimientos. Yo tengo el depósito de cobre ahí, antes que me hacía matar y contrataba a los mejores geólogos del mundo para que me encontraran el yacimiento. Ahora pasamos a contratar a los mejores ingenieros ambientales para que presenten la mejor licencia ambiental, y con todo y eso no pasan, porque hay un tema en la mitad que se llama ¿cómo comunico? Y creo que hay una oportunidad enorme en lo que está viviendo el mundo en este momento, pero solo la podemos aprovechar si comunicamos bien. Y la oportunidad es porque la inflación le pasa la factura a los bolsillos de todos y más a los más pobres, y el tema de confiabilidad energética que está viviendo Europa nos va a volver a recordar que el trilema de la energía hay que mantenerlo en balance, y que todos tenemos que trabajar con la mira en la sostenibilidad, con la mira en que el desafío del cambio climático no da espera, que hay que acelerar la entrada de nuevas tecnologías, todo lo que se pueda, pero que no podemos poner en riesgo la confiabilidad de la gente. Y la minería tiene un rol ahí importantísimo, pero si comunicamos con un comunicado, nadie nos va a entender. José, una conclusión final. La aplaudieron más que a Petro hace un año. Una conclusión, profesor. Yo creo que finalmente para todos es entendible, la minería es importante. Si queremos hacer la transición a las nuevas energías, es necesaria esa materia prima. Tenemos que balancear muy bien la extracción de las nuevas materias primas, de los nuevos minerales, con el uso también de los minerales que ya tenemos extraídos en base de producto. Pero también podemos aprender de los países que tienen un PIB minero muy alto, o sea, una contribución en el PIB nacional de la parte de la minería alto, y cómo han hecho posible eso. Porque finalmente el expertise del minero, del inversionista local o extranjero, que puede hacer la extracción de manera eficiente y sostenible y utilizando buenas prácticas de medio ambiente, va a ser también factible a que haya más apetito para abrir nuevas concesiones y nuevas licencias. Si el PIB nacional puede estar soportado por la minería de mayor manera, y esa es la pregunta, y la respuesta es sí, es cómo fomentarlo. Porque si un país no tiene recursos minerales, no puede pensar en explotar recursos minerales. Pero si un país se da cuenta que tiene recursos minerales, ¿cuál va a ser la decisión? Yo creo que ese es el gran dilema o la gran pregunta. ¿Existe? ¿Lo tenemos? Sí. ¿Los queremos explotar? Sí. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser el beneficio? Porque finalmente esos son ingresos para el país, crecimiento para el país, oportunidad de desarrollo de la sociedad, de las comunidades y del país en general. Y posiblemente incluso un cierre de la brecha social que existen todavía en muchos países. Y eso simplemente hay que estar mirando cuál ha sido la contribución del ambiente minero, de la industria minera en ese desarrollo del país. Ya no estamos hablando del desarrollo mundial, estamos hablando de país en concreto. José, pero ¿sabes qué nos ha pasado en Colombia? Y es que nos hemos quedado atrapados ahí, atrapados en el discurso de la macro, de que este es un sector que aporta al 6% del PIB, que somos el 50% de las exportaciones, pero la gente en el territorio dice, ¿y eso conmigo qué? Entonces ahí hay un tema en donde hay una... Y los que están tomando las decisiones en las urnas no pueden correlacionar eso con su
calidad de vida. Y yo creo que ese es uno de los temas en donde nosotros tenemos que ser capaces entre comunicar y asegurar que realmente el desarrollo, y yo creo que ahí también hay muchas lecciones aprendidas, que se da alrededor del desarrollo de los sectores productivos, las comunidades que están cerca viven de una manera muy distinta. Y si uno quiere emular, uno va, por ejemplo, no sé, a Texas, y tienen un sistema de regalías totalmente diferente al de nosotros, y yo creo que eso es una cosa que nosotros nos tenemos que pensar, porque uno ve el mapa, eso ya es ¿no? El mapa electoral, y cómo se redistribuyen las regalías, pero en dónde están concentrados los temas, y ahí hay como cosas para reflexionar, pero sí tenemos que asegurarnos que el desarrollo alrededor del desarrollo productivo para la gente que está ahí es muy importante. Y yo creo que ahí también hay un rol muy importante, y lo conversábamos hoy en el almuerzo, y es el rol de los empleados, que tienen que ser unas voces, y los proveedores, porque ellos viven mucho más de cerca. Y eso es como dicen, uno no tiene un cliente satisfecho, sino no tiene un empleado satisfecho. Y los empleados pueden ser los mejores voceros de cómo se hacen las cosas. Y ahí en el tema de comunicación, última cosa, es que nosotros hemos sido muy pasivos. Pensamos que la política no es con nosotros, pensamos que hay otros que se van a encargar de hacer la comunicación. Y realmente nos tenemos que hacer cargo los empleados, los que creemos en todas esas cosas, en ese tema, y en un mensaje muy cercano. Yo creo que el mensaje macro es un mensaje que ya no cala. Muchas gracias, José, muchas gracias, doctora María Fernanda. Una breve conclusión que tiene que ver con el tema de la transición, y es que emerge, y es el tema es de velocidad, y que es un imperativo, que transición sale como sea, el cuento de cómo va a afectar el sector es con la velocidad que se haga. Y algo muy importante de cara al contexto político, y es ese juego de palabras que uno siempre lee en los escritos, y es que no sé si vivimos una época de cambio o un cambio de época. Y obviamente estos meses que vienen van a ser bastante trepidantes, y nada, pues digamos, hay que seguir trabajando con esos imperativos que son los que tenemos y los que seguramente se van a revisar en todo el Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestro moderador por compartir sus reflexiones con nosotros en la tarde de hoy.